Vale, buenas tardes. Sí, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro del ciclo Ciencia y Tecnología en Sociedades Democráticas que hoy celebramos en el Parque Tecnológico de Vizcaya, en la sede de la Agencia Vasca de la Innovación, Innovasque. Hoy nos reúne un tema de máxima actualidad, las tecnologías de doble uso, y en particular su papel en los ámbitos de la ciberseguridad, la ciberdefensa y la salud digital. Vivimos en un momento complejo, la paz entendida no solo como ausencia de guerra, sino también como garantía de seguridad, derechos y estabilidad, atraviesa una crisis profunda. Los conflictos activos, las tensiones geopolíticas, los ciberataques a infraestructuras críticas nos recuerdan que la seguridad ya no se libra únicamente en campos de batalla, sino también en el espacio digital, el espacio exterior y el espacio económico. En este contexto, el manejo responsable de datos clínicos, el desarrollo de herramientas de análisis de datos o los procesos de transformación digital en salud se han convertido en cuestiones estratégicas. Las tecnologías de doble uso, aquellas que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares, plantean desafíos éticos, políticos y sociales. ¿Cómo garantizar su desarrollo responsable? ¿Quién decide para sus aplicaciones? Y cómo se protege la información crítica sin poner en riesgo las libertades individuales y la privacidad de los pacientes. Para abordar estas cuestiones, contamos hoy con tres invitados que aportan visiones complementarias desde la industria, la ciberseguridad y la innovación en salud. A mi izquierda tengo a Ignacio Mataix, es consejero delegado del Grupo Tecnológico y de Defensa Indra y actualmente vicepresidente de Zubacex, empresa vasca líder a nivel global en el diseño, fabricación, instalación de productos industriales avanzados y servicios de alto valor agregado para los sectores de la energía y movilidad. A lo largo de su trayectoria, Ignacio ha ocupado cargos de gran responsabilidad. Fue presidente de Test Defense, consejero en Talgo, CEO de ITP Aero, director general de ABN AMRO Bank en España y director general de Desarrollo Corporativo en SENER. Es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por ICADE y ha cursado el Programa Internacional para CEOs del IS Business School. Y luego tengo a mi derecha Borja Lanceros, CEO y cofundador de Titanium Industrial Security, una empresa donostiarra fundada en 2016 con el objetivo de ser un referente nacional e internacional en asesoramiento y acompañamiento a empresas de ciberseguridad industrial, especialmente en sistemas de protección de control, automatización e infraestructuras e instalaciones automatizadas. Borja es ingeniero superior en telecomunicaciones, ingeniero técnico industrial en electrónica industrial por la Universidad de Mondragón y ha complementado su formación con Executive MBA en la SEUNE Business School y un International Executive Program en la Universidad de Georgetown en Washington. Y a mi izquierda, un paso más, Jorge Pou, director de innovación en GSK España, forma parte del comité ejecutivo de la compañía farmacéutica y lidera la implantación de soluciones de inteligencia artificial, análisis de datos y transformación digital para impulsar la competitividad y fortalecer la colaboración en el sistema sanitario. Anteriormente fue director de innovación en AstraZeneca en España, donde creó Healthcare Innovation Hub. Impulsó más de 50 proyectos junto a hospitales, startups y organismos internacionales. Con experiencia previa en Telefónica, donde dirigió estrategia y fusiones y adquisiciones, combina una visión estratégica global con un fuerte compromiso por la innovación responsable y el impacto positivo en la salud. Para hacer esta sesión contamos con la presencia de Leire Bilbao, directora general de Innovasque. Leire es ingeniera informática por la Universidad de Deusto y experta en gestión avanzada por IE Business School y en alta dirección de empresas por el IS. Su trayectoria profesional, que abarca tanto el sector privado como el público, comenzó en el Reino Unido, en los sectores petroquímicos y electrónica, y en los últimos 20 años se ha centrado en el ámbito de la innovación y la gestión tecnológica. Entre 2013 y 2017 fue directora de Tecnología y Estrategia del Gobierno vasco. Os agradezco sinceramente vuestra participación y disposición para hablar sobre este tema, que aunque pueda parecer técnico o lejano, creo que nos afecta directamente a todos como ciudadanos en un mundo interconectado y vulnerable. Yo tengo una pregunta general para los tres para iniciar la reunión, el debate, y luego pues vemos hacia dónde nos lleva la reunión.
Mi pregunta general es cómo se gestionan los riesgos y oportunidades de las tecnologías de doble uso en vuestro sector, especialmente en lo relativo a la ciberseguridad, protección de datos en salud y la ciberdefensa. Ya he pensado que en primer lugar fuese Ignacio Matáis quien arranca con su reflexión. Muchas gracias, José María, y gracias por haberme invitado a esta mesa sin mesa para compartir esta reflexión. Vamos a ver, la verdad es que llevo 25 años casi dedicado al mundo de la defensa y la seguridad. Y en el mundo de la defensa y seguridad, la mayoría de las tecnologías que aplicamos son tecnologías, como decías, duales. Todas ellas siempre muy críticas, tanto en el mundo de la defensa como en las aplicaciones civiles que muchos conocemos del mundo de la defensa al mundo civil, sobre todo, por ejemplo, en las aplicaciones aeronáuticas, todo lo que es los sistemas aéreos de control, etcétera, etcétera, pues la mayoría de ellos son derivados del mundo de la defensa y son todos ellos muy críticos en sus operaciones. Yo creo que ese es el factor fundamental, la distorsión que puede crear los problemas de ciberseguridad o los ataques ciber en un mundo en el que las instalaciones críticas o las instalaciones, diría que todas son críticas, porque un fallo en cualquier instalación, tanto civil como militar, en el mundo aeronáutico, pero es aplicable al naval, pues evidentemente puede producir un fallo crítico y catastrófico, sobre todo la pérdida de muchas vidas humanas, ¿no? Yo creo que estábamos acostumbrados hace no muchos años en el mundo de la defensa a unos conflictos, aunque hemos vuelto a ellos, unos conflictos que eran mucho más conflictos tradicionales, de los que pues hacían avanzar tanques y había un conflicto tradicional. La verdad es que desgraciadamente la guerra de Ucrania pues también ha vuelto a ser un conflicto más tradicional de lo que todos pensábamos, pero no hace muchos años pues estábamos hablando de nubes de combate, de sistemas mucho más tecnológicos, mucho más, por tanto, débiles desde el punto de vista de cualquier tipo de ataque, y todo en sistemas críticos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí pues todos tenemos que intentar pues aplicar las medidas de defensa, que empieza por las lógicas medidas de defensa, como son las dobles protecciones, las contraseñas, lo que es fácil, porque yo creo que aquí todos empezamos por fallar en lo fácil, ¿no? Tanto en el mundo empresarial como en el mundo personal, ¿no? Sí. O sea, aquí lo que haces es que te mandan algo y le das al clic y entonces tú mismo introduces la problemática en la empresa dándole un clic a través del wifi, a través de las conexiones poco seguras que a todos nos enseñan. Yo me acuerdo que en Indra nos daban un curso de no conectarse nunca a una red wifi pública, ¿no? Es mucho más seguro el 5G. Entonces yo creo que todos tenemos que aprender que los dobles factores de autenticación pues son cosas que son necesarias. Todos tenemos que aprender a segmentar en nuestras empresas la información, porque efectivamente cualquier ataque que al final va por la extracción informática. Antes nos robaban los ordenadores en los aeropuertos. Sí. Eso nos pasaba en el aeropuerto de Bilbao y en el aeropuerto de Madrid. A mí me ha pasado robarte información y robarte el ordenador para extraer información. Hoy en día te entran en los sistemas, te roban información. Hay un submundo de venta de información en la Internet, que se compran planos de aviones de combate, se compran muchos elementos que se han extrafiltrado, que creo que es el nombre técnico, ¿no? Que yo no soy muy técnico, se han extrafiltrado de empresas y que se venden en la red y que cuestan millones de euros. Entonces, yo creo que hay que acostumbrarse a intentar poner barreras, hay que saber el concepto de que no se puede confiar en nada en el mundo de la informática y en nadie, el zero trust que llaman, etcétera, etcétera, ¿no? Para lograr proteger lo más posible la información en los sistemas, porque toda esa información que tenemos en las compañías, pues ha costado mucho dinero generarla, muchos millones de euros generarla en la mayoría de los casos, con lo cual pues hoy hay que protegerla. Yo creo que son, en general, en el mundo de la defensa, las infraestructuras críticas, pero aplica la energía. A veces tenemos infraestructuras más críticas que son susceptibles de ser atacadas por
cada día personas que tienen casi los mismos medios que tenemos en las compañías o incluso más para atacar los sistemas. Y ahí me callo y le dejo al resto y luego ya en el debate hablamos. Seguimos con Borja. Borja. Vamos a hilar un poco por lo que venías comentando, ¿no? Bueno, nosotros desde el punto de vista de que nos da la experiencia, que llevamos más de 10 años trabajando en estos sectores, sobre todo el sector industrial, ¿no? Protección de infraestructuras críticas, lo que nos vamos encontrando es, pues bueno, un poco esa problemática, ¿no? De que hay una concienciación cada vez en principio mayor, pero todavía falta bastante por alcanzar, ¿no? Entonces nos estamos encontrando plantas que a priori deberían ser, que deberían tener ciertas protecciones, pero a día de hoy nos encontramos pues, con tecnologías obsoletas, más que nada pues, porque la industria cuando pone una máquina normalmente su proceso desde que se pone hasta que es retirada suele ser bastante largo, ¿no? Entonces también nos encontramos desconocimiento, ¿no? De qué es lo que tenemos dentro de las propias plantas. Si no conocemos qué es lo que tenemos, muy difícilmente lo vamos a proteger, ¿no? Falta de concienciación, lo de las personas, que además cada vez estamos introduciendo más vectores, ¿no? Y estamos haciendo de alguna manera responsable al usuario final sin tal vez darles las herramientas necesarias para poder hacer frente a todo esto que se nos viene, ¿vale? Yo diría que nos encontramos que grandes corporaciones, aunque en el ámbito IT sí que hay un trabajo hecho en cuanto a ciberseguridad, en el mundo OT todavía, el mundo OT o tecnologías operacionales, todavía hay bastante trabajo y hay que ponerse las pilas, ¿vale? Y a esto además le añadimos, ¿no? Que de alguna manera todas estas tecnologías duales que se nos están viniendo, todo el tema de la inteligencia artificial, todo el tema del 5G, los IoTs, todo el tema de la robótica industrial, todo esto viene a solventar ciertas carencias que podemos tener en las empresas, pero los estamos asumiendo mucho antes de que sepamos cómo afrontar esos riesgos adicionales que nos van a introducir, ¿no? Muchas veces siempre decimos, ¿no? El problema es un término inglés que es problem is between the chair and the keyboard, ¿no? Que al final el problema siempre está ahí en medio, ¿no? Y bueno, es una cosa que yo creo que es clave para afrontar todo esto que se nos viene con las tecnologías duales. A mediados de noviembre ha habido una noticia en la que se hablaba que pues, un actor, un cibercriminal, ¿no? Relacionado con un gobierno, ya había utilizado agentes de IA para realizar un ataque prácticamente desatendido, un 90%, al que solo le habían provisto de pues, los 30 objetivos que tenía que atacar, era un tema de espionaje, y hace poco ha salido en los medios, y básicamente, pues bueno, no tuvo un 100% de compromiso de esos 30 objetivos, pero de alguna manera ha convertido esta guerra en una cosa muy asimétrica, ¿no? Que alguien desde su casa o desde algún sitio donde esté trabajando pueda, utilizando tecnologías que están a nuestro alcance, sin tener los conocimientos, poder atacar infraestructuras de este tipo. Bien. Sí. Vamos ahora a un terreno más concreto, ¿no? Con Jorge Pau para hablar de salud, ¿no? Todos tenemos nuestros datos Sí, depositados. sí, 100%. Muchas gracias, doctor Mato, por la invitación a este espacio de debate y muy alineado con Ignacio y con Borja, ¿no? Leía el otro día el último informe del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, ¿no? Y hablaba que el año pasado estuvieron gestionando alrededor de 100.000 incidentes relacionados con ciberseguridad, ¿no? Aproximadamente el 50% vienen de la industria de transporte o de energética, ¿no? Y el sector salud parece como muy pequeñito porque es un 6% simplemente, ¿no? de los casos.
Sin embargo, yo creo que tanto por el crecimiento que trae, que es alrededor del 50% en los últimos años en este tipo de incidentes, como por el tipo de información sensible que se maneja, como por el tipo también de pues, infraestructura crítica que no dejan ser los hospitales, la fabricación de medicamentos y vacunas, está generando una gran relevancia, ¿no? Desde el punto de vista de la industria per se, a mí siempre me ha llamado la atención y comentabas que yo, pues mi background o mi pasado es de fuera de la industria farmacéutica, pues medidas muy de sentido común, pero muy restrictivas, ¿no? Que siempre hemos tenido. Yo la primera vez que me incorporé a la industria farmacéutica me llamó la atención el que nuestros portátiles no tenemos la capacidad de conectar un dispositivo USB. Y yo viniendo de la industria de telecomunicaciones me parecía, o sea, ¿cómo lo hacemos, no? Y entonces, no, pero es una política muy restrictiva en cuanto a la exfiltración de datos directo por parte de los empleados de la compañía, ¿no? Y lo cual te permite que a través de las redes y los administradores de sistema controlar muy bien qué es lo que puedes sacar fuera del entorno corporativo y lo que no, ¿no? Entonces, yo hablaría de que sí que existen unas políticas restrictivas de seguridad y lo que se maneja mucho es pues ese sentido común, esa concienciación de los empleados, esa formación de los empleados, manejando pues tanto formación ad hoc en ciberseguridad como campañas de concienciación, porque al final, es que creo que lo decía Ignacio, ¿no? Que caemos en lo más simple y al final lo complicado es intentar poner puertas al campo, ¿no? O al cielo, que es, oye, es muy simple y muy sencillo que cualquiera caigamos pues en un email, en un link que no tienes que pinchar, etcétera, y eso hace que comprometas la seguridad de toda la compañía, ¿no? Y ahí sí que hay que trabajar mucho pues con esas políticas de segmentación de redes muy correcta, ser capaces de identificar y aislar el posible problema que puedas tener, ¿no? Y además es que cada vez más dentro de la industria farmacéutica estamos realizando proyectos de colaboración con el sistema sanitario alrededor de la digitalización del sistema sanitario, ¿no? Y colaboramos de una manera muy directa en cómo el sistema sanitario y los sistemas regionales pueden apalancarse en la información disponible y en los datos que existen para extraer información o para ser capaces pues, de acortar tiempos al diagnóstico, optimizar derivaciones entre atención primaria o secundaria, o mejorar el manejo de las patologías por parte de los pacientes, ¿no? Y ahí nos encontramos con una casuística también en la que no solo tenemos que manejar la seguridad de la información dentro de la propia industria, sino también en nuestra relación con el sistema sanitario y cómo manejamos esa capacidad de bueno, pues proteger esta información tan sensible para todos los ciudadanos como parte del ecosistema salud, ¿no? Y ahí, bueno, pues hemos visto casos, comentamos pues en 2025 el hospital de los Madroños que ha sido atacado, o el más famoso en nuestro país que fue el Clínic de El Barcelona en clinic. 2023, ¿no? Que exfiltraron 4,5 teras de información sensible y sobre todo paralizaron las operaciones asistenciales del hospital durante varios días, ¿no? Lo cual tiene un impacto tremendo. Sí, habéis hablado los test de concienciación. Claro, la mayoría de la población que tiene más de, no sé, 16, 18 años ha sacado el carnet de conducir. El carnet de conducir tienes que pasar por una serie de normas, aprendizajes, que sabemos cuando, más o menos, cuando estamos haciendo un cumplimiento adecuado o no. Pero la utilización de datos pasa a ser importantísima. Cómo las empresas os protegéis de una cierta manera, pero cómo transmitimos a la sociedad. Uno tampoco amenazarlos o pensar que está todo lo contrario, pero que seamos más, que tengamos una formación más, que no vayamos tan detrás de los acontecimientos, sino con los acontecimientos. Pasa una cosa, que yo creo que las organizaciones sí que hacen cierto hincapié, ¿no? en la formación de los usuarios. Más que nada porque a niveles de normativas, legislaciones, estás obligado, sobre todo en ciertos sectores, a formar a tus trabajadores, ¿no? en temas de ciberseguridad. Pero esto es como todo. Al final reciben la formación, pero pasa el tiempo, una semana, 2 semanas, y nos olvidamos enseguida. Lo hemos vivido nosotros, ¿no? Hemos tenido clientes que han sufrido un ciberataque y, o sea, que han recibido un ciberataque como para poder acordarse, pero pasado un mes, 2 meses, 5 meses, se nos empieza a olvidar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Claro. ¿Por qué hemos llegado a este punto y se quedan otra vez anclados en el punto en el que se encontraban y no siguen dando pasos? O sea, si ya
los propios gerentes muchas veces no siguen el hilo de lo que es la concienciación, que es su propia empresa. Imagínate un trabajador que, bueno, pues sí, recibe una formación, aunque sea una semanal, de estas píldoras de 5 minutos, eh, eso al final se le acaba olvidando en muchas ocasiones, ¿vale? Es un poco lo que veo que pasa, que si no se tienen sustos, igual cada menos tiempo, se nos olvida rápido. Y sobre todo también el empezar a concienciarse en que el que puede sufrir el ciberataque es tu organización o tus proveedores o tus clientes, ¿no? Que a veces es difícil de mantener eso en tu cabeza, que es, oye, igual es que estoy recibiendo un mail de un cliente, pero es que precisamente el link del mail del cliente es con el que tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo generas esa capacidad de estar concienciado más allá de las formaciones, como dice Borja, ¿no? Que podemos realizar o llevar a cabo en la compañía, ¿no? Y hablan mucho de mostrar los riesgos y hablan mucho de ser pues, pesados de alguna manera, ¿no? Es esa pequeña gota malaya para que todos seamos conscientes. Porque ponías el ejemplo del tráfico, todos somos conscientes, tenemos unas normas muy claras de cómo actuar y luego hay campañas, ¿no? de prevención y de circulación, ¿no? Pues esto es similar, hay unas normas que todos conocemos de cómo actuar, pero te vas relajando. Eso es. Entonces sí que se necesita mostrar los riesgos y mostrar además eso, cómo no solo te afecta a ti, sino en toda la cadena de suministro, ¿no? Entonces cómo tenemos que actuar para ser capaces de detectarlo y de anticiparnos. Yo creo que es verdad que en las compañías concienciamos y dedicamos tiempo de formación. Yo creo que la sociedad lo está sufriendo porque yo creo que todos recibimos y tenemos casos cercanos de mails de bancos donde te piden la cuenta, donde al final, sobre todo personas de una edad madura como ya yo, caemos en dar la cuenta, pero personas todavía más mayores, más todavía. Entonces, yo creo que eso va a ser inevitable y efectivamente el hombre es el único animal que trepieza dos veces en la misma piedra, con lo cual me temo que por mucha concienciación que hagamos va a ser complicado. Yo iría otra vertiente, que es la vertiente de la inversión. Es decir, al final la inversión en tecnología que vamos a tener que hacer y que las sociedades tienen que hacer, que los bancos tienen que hacer, que las farmacéuticas tendrán que hacer para tener mayores barreras de entrada para conseguir, y un banco hoy no sé cuántos miles de ataques recibe al día de todo tipo de amenazas de ciberseguridad, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, si hablamos de sistemas críticos, pues ahí yo creo que hemos aprendido la redundancia. Al final es que vamos a tener que invertir en tener redundancia de sistemas porque nos van a fallar los sistemas. Y en algún sistema crítico, en un hospital, en un aeropuerto, tenemos que trabajar en fallo cero, porque un fallo en un aeropuerto, en un satélite de conexión, implica 300 muertos en un avión, ¿no? Y en un hospital, pues igual implica fallos de quirófanos. Pues, entonces, creo que lo que pasa es que vamos a tener la dimensión de la inversión tecnológica que nos viene por delante, yo creo que no nos la creemos, hablando de Europa. Y claro, aquí lo que va a pasar es que los grandes van a ser capaces de hacer, las grandes corporaciones, la inversión que requiere, y Europa, para abrir un poco de polémica, está muy fragmentada. Y no hay grandes corporaciones que puedan hacer la inversión requerida para contrarrestar lo que hacen en Estados Unidos. Ni en defensa, si hablamos de defensa, ni en sistemas aeroportuarios, que tenemos un sistema liderado por una empresa española, pero fragmentado en Europa, o sea, tenemos una fragmentación en Europa que no es buena para la inversión tecnológica que requerimos hacer para ser capaces de tener redundancia, o si no, el taxpayer español no va a poder, español o europeo no va a poder pagar la factura. Si tenemos que redundar 27 sistemas iguales en cada una de las áreas de seguridad, de health, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí tenemos que pensar cómo hacemos una Europa más eficiente desde el punto de vista de la inversión tecnológica para poder acometerla. Pero estamos a tiempo, creo yo, ¿no? O sea, que todavía yo miro los episodios que han ocurrido son mínimos. Si te toca alguno es horrible, pero ¿no? Tanto en salud como en infraestructuras. Mi pregunta es, ¿estamos a tiempo? O ya vamos a de esas inversiones que hay que hacer.
y es posible hacerlas. También en salud, también en toda España tiene distintos sistemas de salud, la información está muy fragmentada. Justo, sí. O sea, creo que Ignacio ha tocado dos temas súper interesantes, ¿no? Uno es el de la brecha digital en el uso de las tecnologías en sí y en el caso de la ciberseguridad más todavía, y el tema de la fragmentación, ¿no? Y tú hablabas de la parte más europea, pero es que yo me cuestiono esa fragmentación que tenemos en nuestro propio ombligo en España. Y ¿no? Lo hablábamos antes con los 17 sistemas regionales, yo la parte más de salud, que es lo que veo yo, ¿no? Cada uno con un grado de madurez distinto, ¿no? Y en el sector salud tenemos ese mirlo blanco que es el espacio europeo de datos sanitarios, ¿no? Como palanca de inversión, como esa excusa en la que, oye, puedes generar un data lake de datos sanitarios a nivel europeo que permita el uso tanto primario para la atención del paciente como secundario para investigación clínica y asistencial. Y claro, lo que estamos viendo es que allí hay grandes fondos que vienen de la Unión Europea, pero cómo decantan en cada uno de los países, ¿no? Y a nivel nacional lo que estamos viendo es, y yo cuando analizo las inversiones que se están haciendo es, en cada una de las comunidades autónomas, distintos proyectitos con distintos grados de madurez sobre pequeños sistemas de información que luego aspiracionalmente conectarán algún día para tener esa visibilidad, ¿no? O sea que tenemos una fragmentación y luego ya si vas a la casuística ya luego dentro de cada comunidad autónoma, o sea, hay comunidades autónomas en las que el sistema informático del hospital no se habla con atención primaria y no se habla con farmacia comunitaria, otras en las que sí, que funciona de maravilla. Y, o sea, que tenemos 17 velocidades muy distintas, con 17 sistemas distintos, que tenemos que tratar de homogeneizar y de canalizar esas inversiones. Por supuesto, y nosotros usamos esa parte del espacio europeo de datos sanitarios y el nacional de datos sanitarios porque creemos que también a partir de ahí se pueden canalizar todas estas inversiones en ciberdefensa en el sector salud que son tan necesarias, ¿no? Pero sí tenemos esa fragmentación que la sufrimos y que yo creo que, bueno, sí estamos a tiempo, yo creo que es un tema de voluntad, de gobernanza, de interoperabilidad, de recursos, pero bueno, tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Porque cada vez vamos perdiendo más el tren. Borja. Yo creo que en una cosa sí que estamos más o menos alineados, los 17, los 27 en Europa, etcétera, etcétera. Yo esto me reía el otro día porque por vicisitudes y por cosas de la vida, ¿no? Te toca un hospital hoy en una comunidad, o luego vas a donde están Sí, tus sí. padres, tal, y en todos no veo un problema de tecnología, que también, ¿vale? Veo un problema de que sigo viendo las contraseñas en los ordenadores de los médicos, de las enfermeras, pegadas en la pantalla. Sí, sí. Es decir, en lo único que estamos en común es justamente en eso. Además, que muchas veces además ves que las contraseñas pues no son como para apuntarlas, que te las podrías aprender, ¿no? Entonces, yo por eso siempre, a mí la tecnología me fascina, me encanta, pero yo creo que es muy, muy importante y el primer problema, entre comillas, que tenemos que atajar son las personas. Está las personas, la tecnología y los procesos, que parece que ya lo hemos repetido 700 veces, pero no acabamos de captarlo, ¿no? Entonces, nosotros siempre, cuando vamos a una planta industrial, hacemos un diagnóstico de cómo está la planta. El siguiente paso siempre proponemos, más allá de que sepamos que tenemos que hacer una segmentación, poner las medidas, todas las tecnologías, etcétera, lo primero que proponemos es, oye, vamos en formato formación, vamos a enseñar qué cosas estamos haciendo mal y por qué, es súper importante, ¿no? Para hacerle partícipe a la persona de por qué no debe coger un USB, pincharlo, moverlo a otro ordenador, etcétera, etcétera. Porque solo así, y aún y todo, pues tengo mis reservas, cuando pongas esas medidas que de alguna manera van a complicarte lo que llevas haciendo 20 años de la misma manera, que por lo menos sepan, oye, que esto lo estoy haciendo por este motivo concreto y a partir de ahora ya es una decisión propia, es decir, si me siento seguro o no me siento seguro para poder hacerlo, pero por lo menos que sea una decisión informada, ¿no? Que es un poco lo que tratamos de hacer cuando hacemos los proyectos. Bien, llevamos pero ¿queréis hacer algunos otros comentarios aparte del que yo ya tengo claro que voy a cambiar las claves esta tarde? Bueno, yo creo que deberíamos ayudarle al usuario, Sí. porque hoy en día, yo creo que hace 15 años ya, entrar en el aeropuerto de Londres lo podías hacer con una cosa que se llamaba el iris. Sí, No había que enseñar el pasaporte, ibas por una cabinita, enseñabas el iris y entrabas. Luego lo quitaron, no sé por qué, pero yo creo que deberíamos abolir las contraseñas, digamos, numéricas, alfanuméricas. Yo creo que debería ser todo digital, de ojo,
como sea, porque efectivamente es que es imposible que el ciudadano, y yo no soy experto, pero es imposible que te acuerdes de tus contraseñas personales, las no personales, te las cambian, tal. Todas las webs hoy necesitan una contraseña. Y yo creo que eso, de alguna manera, hay que ver cómo le facilitamos la vida al ciudadano. Porque efectivamente, lo que dices tú, yo me acuerdo entrar en una sala de controladores aéreos con todos los sistemas que costaban millones y tenían todavía los famosos papelitos de las películas, del vuelo no sé qué, no sé cuántos. Es que eso pasa. Entonces, también es verdad, José María, que yo creo que hablábamos antes de las reuniones en físico, las reuniones de Teams, que eran muy malas, la mitad físicas, las mitad presenciales. Yo creo que ahora está conviviendo una sociedad de personas como yo, oye, que yo empecé a ver el mail cuando ya estaba trabajando y confirmaba las operaciones cuando estaba en el banco, al Banco de España por Telex. Yo creo que hay gente que no sabe lo que es el Telex. ¿eh? Y claro, convive esa sociedad, digamos, con una sociedad digital de gente joven. ¿Sabes? Sí. Entonces, esa convivencia de dos sociedades que hoy tenemos es compleja desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que sí. Dentro de 30 años, que toda la sociedad será digital, probablemente todo esto sea mucho más fácil de lo que es hoy. Pero hoy estamos en un momento Claro. en el cual se convive lo analógico con lo digital. Sí. Y eso genera muchos problemas. Pero bueno. Hay que hacer, porque la esperanza de vida es que dentro de 20 años uno de cada tres tiene más de 65 años, ¿no? Y bueno, yo, como tú dices, el teles, ¿no? Yo cuando era niño, los teléfonos son de baquelita, o sea, y era la máxima tecnología, no, pero que hay que cuidar que hay una generación, ¿no? Hay personas de 65, 85 años, va a haber cada vez más, Sí. y tienen que estar formados para utilizar estas capacidades. Bueno, pero antes, un último comentario de los tres, ¿os parece? Y lo dejamos a Leire que continúe. Bueno, que hay, Rafa. que hay mucho trabajo por hacer, ¿vale? Que al final estas tecnologías duales vienen para ayudarnos, pero también facilitan a los malos, entre comillas, en ponernos en mayores aprietos, ¿vale? Porque, bueno, antes hacía falta un experto y tenías que encontrarlo y tenía que decidirse a atacarte. Ahora realmente con la inteligencia artificial, las tecnologías y la exposición adicional que estamos poniendo, pues estamos facilitando mucho que alguien solo que tenga la intención tenga todas las herramientas para que automáticamente pueda ocurrir el desastre, ¿vale? Y sobre todo cuando todavía no hemos tomado las medidas necesarias en muchas de nuestras casas, como quien dice, para proteger estos sistemas. Jorge. Sí, o sea, yo estoy muy alineado. Yo creo que al final, hilando con lo que decía Ignacio, ¿no? Que vivimos todavía en un entorno híbrido, pero vamos hacia un entorno mucho más digital, ¿no? Cada vez más digital. Yo soy un optimista digital y creo que es para bien. Habrá cosas que sean menos buenas, etcétera, pero que eso nos va a ayudar y nos va a ayudar como sociedad y que generará crecimiento. Y lo que pasa es que también esta digitalización pues conlleva estas sombras, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que incidir mucho es en las nuevas habilidades en las que hay que formar a la sociedad. Y estamos hablando de las generaciones más mayores, pero también en las jóvenes. Y creo que cada vez más hay que formar en espíritu crítico y en pensamiento crítico, ¿no? Que igual hay menos skills directas, técnicas en las que uno se forma porque accede a la información muy fácilmente, pero hay que incidir en este tipo de habilidades como es el pensamiento crítico, tanto para la utilización de una inteligencia artificial como para ser consciente de todas las sombras que tiene y a quién estás dando acceso de una manera muy fácil, lo que decía Borja, ¿no? Y que las nuevas generaciones y las mayores sean conscientes de cuáles son los peligros que hay alrededor de el poder abrazar esa digitalización de una manera consciente y segura, ¿no? Y yo creo que tenemos una oportunidad y lo que tenemos que hacer es ahondar en ella, ¿no? Vale, Ignacio, tú para. Yo diría, volvería a ahondar en el aspecto de la inversión, ¿no? Porque Mm. yo creo que cada vez estamos utilizando y vamos a utilizar mucho más inteligencia artificial, los sistemas van a ser más complejos, las amenazas, porque la inteligencia artificial se puede utilizar para los buenos y para los malos, entre comillas, ¿no? Entonces las amenazas van a ser todavía cada vez más complejas, más directas a sectores más críticos. Entonces yo creo que tenemos que todos prepararnos para un entorno mucho más digital, mucho más con una inversión que vamos a tener que hacer muy relevante
en donde además los profesionales escasean porque cada vez hay menos profesionales para todo en general, pero en el entorno digital pues cada vez hay menos profesionales. Es verdad que las herramientas ayudan, pero al final hay que dirigirlas y yo creo que ahí ya no estamos hablando de aspectos que son muy importantes, de si las personas, o sea, yo hablaría de la ética de las personas, la ética de los profesionales, porque o somos capaces además de entrenar y que las personas, oye, distingan, pero además hay que entrenarlas en la ética, porque si no tenemos un riesgo importante, porque cuando alguien quiere, dejarme que diga, morir en el intento de hacer algo, es muy difícil pararlo, ¿no? Porque si no tienes nada que perder es muy difícil pararlo. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho, mucho en la ética, en la cultura de la ética digital, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Leire. ¿Tú cierras la sesión, por favor? Bueno, buenos días y muchísimas gracias. Primero, ante todo, teneros aquí, ¿no? A Jorge, a Borja, a Ignacio y a José María por haber desarrollado esta iniciativa y también a la Fundación de Ciencias de la Salud por haberlo hecho en nuestro espacio, ¿no? En la Agencia Vasca de la Innovación, que somos una asociación público-privada conformada por más de 900 organizaciones socias de todos los ámbitos, tanto desde el ámbito científico-tecnológico como empresarial, como agentes sociales y la administración pública. Y es una jornada realmente de inspiración, pero que incita a la acción, ¿no? O sea, realmente lo que tenemos es que actuar. Y hoy hemos visto claramente que las tecnologías de doble uso pues son realmente una oportunidad estratégica, ¿no? Y también hemos visto que en Europa lo han entendido. Y el nuevo programa Marco con el que se está elaborando todo este tipo de iniciativas, pues lo que se habla es un poco sobre marcando el rumbo hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Sobre la parte de la innovación con responsabilidad, reforzar la soberanía tecnológica y acelerar la colaboración público-privada, que son elementos que también nosotros impulsamos y desarrollamos. Y es verdad que en Euskadi tenemos unas sólidas capacidades, ¿no? Tanto científicas como industriales, como a nivel tecnológico. Y ahora lo que nos toca es conectar todo esto con las prioridades que tiene Europa, que estabais hablando también realmente de la ética y la gobernanza, que son dos elementos principales para asegurar el desarrollo tecnológico y mantener los valores y los límites que nos definen, ¿no? Que estabais, Ignacio, varios de vosotros comentándolo. La colaboración estructurada, que, bueno, pues entre industria, ciencia y defensa para convertir conocimiento en soluciones, ¿no? Tenemos que solucionar los grandes retos reales y orientado también al impacto, ¿no? O sea, priorizando proyectos con potencial, como hablábamos a nivel europeo, de temas de ciberseguridad, de inteligencia artificial y tecnologías cuánticas, ¿no? Y el doble uso, aparte de exigir una visión, también exige decisión, ¿no? Hay que decidir, ¿no? Y alineándonos con estas capacidades con Europa y actuando de una forma coordinada, creemos que, bueno, pues que en Euskadi podemos jugar un papel importante en este tipo de iniciativas y en la nueva seguridad digital europea. Por lo tanto, bueno, ante todo, muchísimas gracias por este debate inspirador y esta es vuestra casa para lo que necesitéis. Gracias, Muchas Leire. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.